Hola, soy Hola, Liz. soy Alba o Reverenda Sex y tenemos con nosotras hoy Camila, mucho gusto. Mucho muchísimo. gusto. Y aquí estamos en solidaridad y sororidad con Camila en Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. A ver, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero aquí estamos. Aquí estamos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras propias vidas y por las de nuestras comunidades. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. ¡Chúpetela! Así que estamos aquí con Camila. Bienvenida, Camila. Queremos saber Gracias. cómo te identificas como una sinvergüenza, por qué sí o por qué no. Sí, yo soy una sinvergüenza. Sí. Bien, yo creo que la sociedad y la iglesia principalmente me ha creado para tener vergüenza de mí misma, de mi sexualidad, de quién soy yo. Pero yo conocí a Jesús y hoy soy una sinvergüenza. ¡Eso! Por ahí. Pues hoy no estamos, normalmente decimos dónde estamos en ese momento, en soledad con Camila, no estamos diciendo dónde estamos. Camila y yo nos conocimos, nos tapamos el año pasado mientras yo estaba viajando por América Latina y en ese momento no es seguro para ti, según entiendo yo, para que nadie sepa dónde estás en ese momento. Entonces, gracias por sacar tiempo para estar con nosotras. Y me parece súper importante que hablamos de los temas para que pueda amplificar todo el trabajo que estás haciendo, que está pasando en ese momento para conocer y apoyar desde nuestras posturas como teólogas sin vergüenzas, de ser activistas y de tener fe. Cuéntanos un poquito de por qué no puedes estar en Brasil, por qué saliste de Brasil, qué es como para mí súper llamativa el nombre, la Frente Evangélica por la Legalización del Aborto, como wow, qué directo y fuerte, no hay ninguna falta de claridad de qué significa esto, pero ¿qué es este movimiento? Y cuéntanos un poquito de tu historia, por favor. Bien, gracias por la invitación. Estoy súper emocionada. Bien, es que Brasil es un país súper complejo. Nosotros, creo que todos saben, pero tenemos un presidente y, en fin, tenemos un país gobernado hoy por fascistas y esto torna las cosas más complejas que ya eran antes. Entonces, tenemos un escenario, no sé si esta palabra existe en español, pero es como un escenario político hoy en Brasil súper difícil de persecución a los militantes de derechos humanos, a los activistas ambientales, muy fuerte. Brasil siempre ha sido el país con mayor número de asesinatos de militantes de derechos humanos y activistas ambientales de todo el mundo. Pero no sabíamos que se podría peorar la situación y conseguimos. La situación está súper peor desde que Bolsonaro ha asumido como presidente de Brasil. Y lo que pasa es que en Brasil nosotros tenemos grupos que son grupos armados como mafiosos formados por policiales, expoliciales, diputados y un montón de gente. Y estos grupos actúan para básicamente dominar los territorios y hacer allí lo que quieren, como
Y lo que pasa es que estos grupos son evangélicos. Mira qué curioso, ¿verdad? Es como Sí. el fascismo en Brasil tiene esta característica de ser un fascismo cristiano que llamamos cristofascismo. Y Cristofascismo. eso es, sí, cristofascismo. Y eso es como muy triste, obviamente, o sea, me duele decir algo como cristofascismo, pero es lo que tenemos en realidad. Y la persecución está principalmente en contra de las mujeres, teólogas, pastores feministas. Hay un recorte de género muy específico en quién son las personas que más están sufriendo con las persecuciones, con las amenazas y todo eso. Ujú. Y bien, no soy la única, pero un montón de pastores feministas aquí en Brasil están pasando o ya pasan por eso hace años, 2 años o más, por persecuciones de amenazas. Ujú. Bien, sobre la frente, hace 3 años que estábamos aquí en Brasil en la lucha por la despenalización del aborto en el Supremo Tribunal Federal. Entonces, nosotros miramos la argumentación de los religiosos evangélicos fundamentalistas y nos quedamos, ¿cómo puede? Porque este es maíz, eso es muy específico de Costa Rica, ¿verdad? Maíz. Nadie Ay. habla así. Para las personas que no conocen a Costa Rica, cada otra palabra es May. Entonces, Camila y yo nos conocimos hablando mucho de May. Es difícil quitarlo. Es difícil quitarlo. Sí. Ah, lo que pasa es que la argumentación de ellos era como, es antidemocrático despenalizar el aborto en Brasil porque el Brasil es un país religioso, y ninguna religión tiene acuerdo con la despenalización. Entonces nosotros, o sea, ¿cómo puedes hablar en nombre de todas las personas religiosas del país? O sea, ¿qué Que son piensas? millones y millones y millones y millones. Sí, es como, no puedes hablar en mi nombre, o sea, no puedes hablar en mi nombre. Y esto ha hecho con que nosotras, mujeres evangélicas, que estábamos ahí en la lucha por la despenalización, nos organizásemos y creamos entonces el Frente Liga por Legalización del Aborto en un primer momento para pelear con estos maes en el Supremo. Es decir, mira, ustedes no pueden decir en nuestro nombre, hay un montón de gente evangélica que piensa diferente de ustedes, y entonces, o sea, necesitamos ser vistos, necesitamos ser respetados porque seguimos siendo personas creyentes, evangélicas, y tenemos nuestras posiciones, entonces no. Y después de eso, en realidad, notamos que nuestro trabajo era muchísimo más grande que eso. Entonces empezamos un trabajo de acoger a mujeres en situación de abortamiento, a mujeres en sus iglesias que estaban como en una situación muy vulnerable, y así seguimos en cuanto frente. Lo que pasa es que los fundamentalistas se quedaron con mucho odio de nosotras por este trabajo. Entonces empezaron un nivel de persecución súper, súper terrible. Y eso ha hecho con que algunas organizaciones de derechos humanos que trabajaban cerquita a nosotros pensasen que bien, lo mejor era sacarme de Brasil porque estaba súper, súper peligroso mantenerme allá. Entonces, eso. Sí, porque no solamente tú, ¿verdad? Como no es solamente Camila, pero también familiares, ser queridos, otras compas de la lucha que también estaban. Sí. Y no solamente a palabras, ¿verdad? Muestra el exitoso que estaba en la frente, ¿verdad? Que está en la frente, porque ustedes llegaron hasta hablar a niveles mucho más amplios que solo un grupito por allá. Fue todo un movimiento, todo es un movimiento, ¿verdad? Cuéntanos de eso. Sí, sí, fue súper grande. En realidad fue como
creo que la primera vez en Brasil, que tuvimos como iglesias evangélicas firmando un documento en el Supremo por la despenalización. Es como un marco histórico, así. Entonces, eso fue súper importante, pero obviamente que los fundamentalistas no podrían como quedarse callados o quedarse tranquilos con nosotros haciendo este tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, es como para ellos no es interesante que la gente sepa que nosotras existimos. No, porque lo fundamentalismo religioso en realidad trabaja para hacerse único, la única verdad posible, lo único Exacto. cristianismo posible. Es como, entonces cuando nosotras somos miradas por toda la gente piensa, existe otro cristianismo, existen otras posibilidades, ellos se quedan, obviamente, se sienten como amenazados o no sé. Entonces, bien, aquí estamos sin vergüenza haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces... No te escuchamos, Liz. Quiero señalar que Brasil no es el único país donde pasa eso, ¿verdad? Que no vayamos nosotros a creernos, ¡ay, qué horrible las cosas en Brasil! ¡Qué horrible las cosas en Brasil! Pero en Estados Unidos y en Puerto Rico también hay una retórica así bien similar sobre estos temas. Me imagino. Y donde los fundamentalistas religiosos también pretenden hablar por todos los cristianos del mundo y el universo como si fuera monolítico y tuvieran la única verdad y intervienen en la legislación. Y también no es la primera vez en la historia del mundo donde el cristianismo y el fascismo se unen, ¿verdad? Lamentablemente. No, sí, ajá. Y también con la violencia es la otra cosa. Y con la violencia. Es muy interesante, ¿verdad? Que nos enseñe que es la única forma y que parte de ser cristiana, especialmente como mujeres, es de ser sumisiva, pasiva, aceptar el poder que viene encima, pero con ese poder no es como, ustedes son mujeres y jóvenes y personas que están luchando por derechos, pero no con armas como están pasando con los militares. Entonces, es muy intenso ver la intersección entre la violencia y el poder impuesto con esta idea de ser los únicos voces de cristianismo, como si fuera sagrado. Cuando lo verdaderamente sagrado es el cuerpo humano. Rina, qué bueno que te nos uniste. Saludos, Rina. Nuestro fan número 1. Yo quiero hablar un poquito de esto porque para mí es muy importante. Muchas personas están pasando en este momento en los Estados Unidos, en otros países, que estamos viendo que los poderes fascistas están, y eso cristofascismo, como voy a tenerlo ya en mente por mucho tiempo, como pensándolo más, pero estamos en ese momento en que estamos sintiendo que hay más y más poder fascista que está llegando. Y me imagino que cuando estabas en Brasil y estaba pasando todo eso, que te sentías como con mucho miedo por tu seguridad de tu persona y las personas que amas y todo. ¿Cómo cuadran con tu fe? Tu verdad de ser activista pro aborto, de ser una persona, un ser humano que tenga miedo por su propia vida y también de mantener tu fe. No, para ti, ¿no fue un momento de cuestionar o perder tu fe? O que, cuéntanos cómo es para ti, cómo cuadran esas cosas para ti. Curioso que, mira, mis papás son pastores, y entonces yo fui criada por toda mi vida en la iglesia, hija de pastores, todo eso. Mis papás extremadamente conservadores y por mucho tiempo incluso bastante fundamentalistas. Mi sexualidad fue un problema muy grande para las relaciones familiares, como de costumbre, ¿verdad? Porque en nuestra realidad normalmente se pasa eso. En mi papá, cuando yo estaba en el aeropuerto, ¿sí?
mi papá llorando me abraza y dime una cosa como, hija, solamente los mayores profetas pasan por persecuciones de este tipo. Wow. Me llenó los ojos con lágrimas escuchando. A mí también, yo estoy aquí like, oh my God, apoyo. Y es cierto. Sí, es como, o sea, solo están haciendo esto contigo porque tienes la osadía, no sé si es una palabra en español, yo no sé cómo es, sí, osadía. Sí, osadía. Porque tienes la osadía de hacer lo que Dios te está llamando para hacer. Entonces, no tengas miedo. No tengas miedo porque Dios está contigo. Entonces yo obviamente llorando, como, papá, no creo. y esto es como una demostración de verdad. Yo realmente creo en esto que mi papá me estaba diciendo. Es como, sí, es eso. Yo sé que Dios me está llamando para una misión así. Yo tengo eso muy fuerte en mi corazón. Entonces, este nivel de persecución en realidad está en la historia del propio cristianismo, ¿verdad? O sea, desde siempre que los cristianos son perseguidos, o sea, cuando se levantan y se ponen por la justicia, siempre, desde siempre. Entonces, eso en realidad, todo eso ha hecho con que mi fe se fortaleciera muchísimo más que antes. Creo que sea eso. No sé si te he respondido bien, pero... Eso es impresionante y para mí es importante que nuestras compas y compes nos escucha esto porque estamos hablando, estamos reclamando la voz de una profeta cristiana, mujer, feminista, queer y pro aborto. Para mí es como, es la pesadilla de los fundamentalistas, como de reclamar el nombre de Dios y el ser cristiano con como esos misiones, esos llamadas en la vida por la justicia, particularmente para las mujeres, para tener agencia y autodeterminación de nuestras propias vidas. Es como, oh sí, Camila, tú eres muy peligrosa. Sí. Hay un libro que les llama Terrores Santos. Camila, eres un terror santo. La mayor pesadilla de la iglesia institucional que quiere controlar los cuerpos de las mujeres. Wow. Ay, espero que sí, con la gracia de Dios. Wow, y esto de que a veces yo tengo una perspectiva de Jesús distinto a varios otros cristianos, pero para mí lo que es importante para mí de Jesús es que él sabía que era muy peligroso lo que él estaba diciendo y lo que él estaba haciendo, pero para él la verdad de su misión, la llamada de su vida era tan fuerte, tan clara, que él decidió seguir aunque sea peligroso. Y entonces y lo que me muestra para mí la resurrección es esa idea que ni en la muerte ganan ellos. Que Dios está a ese lado de la justicia, de la verdad, de la libertad, y de ahí como ni la muerte nos puede como detener como movimiento, como cuerpo de Cristo. Entonces, lo sentía tanto en mi ser cuando tú estabas hablando de tu propio camino, pero y qué hermoso de tu papá de llegar a un momento de paz, porque con las familias y la sexualidad muchas veces como pasa mucho tiempo en que nunca llegamos a tener paz. Y Camila, ¿cómo fue que llegaste a esta postura de estar a favor del aborto y a favor de la legalización y de la despenalización? Explícanos a esas personas de nosotras que como que asociamos, espérate, evangélica, antiaborto. Entonces, ¿cómo tú llegaste a esa postura? Yo cambié muy radicalmente mis posicionamientos teológicos, políticos,
dentro de como, no sé, 2, 3 años. Fueron grandes cambios en poquísimo tiempo. Y yo ya me reconocía como feminista, pero cuando llegaba en este punto del aborto, yo me cerraba completamente como, esto no puedo, es como la vida, no hay discusión sobre eso, es punto. Entonces, en la universidad, una amiga se quedó embarazada que vivía conmigo. En una situación súper, súper terrible. Entonces ha decidido interrumpir esta gestación, como no sé cómo se habla esto en español, su embarazo. Exacto. Y cuando ella ha hecho eso, se quedó súper, súper mal con los efectos de la medicina y todo eso. Y yo me acuerdo de ella sobre la cama. Es muy impresionante la memoria que tengo de eso, porque ella también cristiana por toda su vida, criadas papás pastores también, como una historia súper similar. Ella estaba como tremendo, tremendo. Así que se dice, sí, sobre Temblando. la cama y Temblando. temblando. Sí, gracias. Temblaba sobre la cama y llorando, decía un par de cosas como muy locas, como yo sé que me estoy yendo al infierno y yo sé que estoy muriendo y que Dios me odia y no sé qué, es como llorando, llorando y yo me quedé en pánico, como yo no sabía qué hacer, yo tenía miedo que de facto, no sé, pudiera morir, no sé qué iría a pasar ahí. Entonces, lo único que conseguí hacer en este momento es como acostarme con ella, abrazándola. Empecé a cantar un montón de canciones cristianas que yo conocía de la iglesia, como diciendo, yo sé que Dios está aquí contigo, yo sé que Dios te comprende, que no está juzgando, que te está cogiendo y todo se va a quedar bien, y no sé qué. Empecé a hacer oraciones con ella hasta que se acalmara y todo más. En este momento, mi posición cambió porque yo comprendí por la primera vez de qué se trata la discusión. O sea, no tiene que ver, no tiene que ver con el aborto, tiene que ver con las mujeres. Es ahí que está. Este es el punto. O sea, estamos hablando de la vida concreta de mujeres y especialmente hablando en América Latina, en el contexto latinoamericano, porque sé que no es contexto apenas brasileño, especialmente de mujeres negras, de mujeres indígenas, de mujeres pobres. Entonces, hay un recorte muy específico de que son las mujeres que están penalizadas, de que son las mujeres que están muriendo por no tener acceso a aborto seguro. En este momento con mi amiga yo comprendí de lo que se trataba. Entonces empecé a investigar, empecé a leer más, empecé a ir a la Biblia y bien, ¿dónde se habla de aborto en la Biblia? Vamos, vamos a buscar dónde se habla. Y yo encontré dónde se habla de aborto en la Biblia. Y, y nada, y nada. Entonces, con el tiempo, o sea, fuimos junto también con otras pastoras, con otras teólogas, fuimos también mirando mejor todo y construyendo argumentaciones teológicas y pensando cómo hacer la defensa de la despenalización de las mujeres con la Biblia incluso, porque sí, para nosotros es importante, la Biblia es importante. Y mira, en la Biblia no hay justificativa en el Evangelio, en el cristianismo para penalizar a una mujer, para criminalizar a una mujer. Entonces, por ahí fue como mi experiencia más personal de cómo llegué hasta aquí con este tema. Camila, qué potente, porque eso es, me encantó lo que dijiste, quiero levantarlo aún más como otra vez, es despenalizar a la mujer.
Sí, porque Sí. hablamos todo del aborto, del embarazo, de todo esto, pero creo que eso es el cristianismo que es muy importante recordar es que Jesús y en los evangelios estamos hablando de las vidas de las personas que están aquí enfrente y además marginalizadas. Eso sí es súper, súper, súper importante porque depende en dónde está el enfoque y cuando las personas, en particular los hombres, que no han pasado ninguna experiencia así, están enfocados en algún versículo, no sé qué, o una teología, un dogma, pero pierden la vista de la alma, el ser enfrente de uno, se pierde un montón de la conversación. Entonces, me encanta cómo tú mueves el enfoque de regreso a la mujer que está pasando por la situación. Sí. Sí, aquí en Brasil, yo no sé cómo es en sus países, pero aquí en Brasil, en la última investigación que tuvimos sobre aborto en todo territorio nacional, sale que como 1 cada 5 mujeres brasileñas ya hicieron el aborto. Eso es un montón de gente. Es como en su iglesia hay gente que ha hecho aborto, en su familia hay gente que ha hecho aborto, o sea, en todo canto hay mujeres que ya lo hicieron. Entonces, esa también es una pregunta, o sea, ¿de verdad qué quieres que estas mujeres que conoces, ¿sabes? Que se van para el cárcel. Es como, ¿qué piensas, ¿sabes? ¿Cómo? Y estamos hablando, o sea, cuando estamos hablando principalmente del discurso fundamentalista, de defensa de la vida, de la defensa de la familia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Exacto. Porque es como tan abstracto, no es concreto. ¿Por qué estamos hablando? Cuando hablamos de despenalizar las mujeres, estamos hablando de defensa de la vida, estamos hablando de la defensa de la familia. La mayor parte de las mujeres brasileñas que hacen aborto son cristianas. La mayor parte de las mujeres que hacen aborto en Brasil son madres de familia, tienen hijos, 2, 3 hijos, son mujeres casadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque quieres poner en cárcel una mujer que tiene como 3 hijos. Estás simplemente destrozando una familia. Entonces, ¿dónde está la defensa de la familia? En realidad, ¿dónde está? No sé, no sé, es raro. Sí, eso es como llego yo también a la misma conclusión, porque cuando empieza la vida o no, no estoy segura, la verdad, no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que hasta que tengamos todo el mundo acceso igual a las condiciones que necesitamos para la salud, hasta todo el mundo tiene derecho para cualquier remedio que necesita para no embarazarse de inicio, hasta que todas las personas que tienen más poder sobre los cuerpos de otras personas, en este caso los derechos de los hombres en comparación que los derechos de las mujeres, especialmente dentro de un matrimonio, hasta que tenemos derecho de cada día, cada momento decir que no y ya, y que eso sea respetado hasta que no haya amenaza por quienes somos, hasta que podemos tener libertad de vivir nuestra vida con o sin hijos y la cantidad que deseamos. Ya cuando esto ya está, ok, pro vida. Ya podemos, entonces, de ahí podemos hablar de una postura teológica de cuándo empieza la vida, porque algunas personas dicen al momento de conexión de huevo y esperma, ahí está. Otros dicen que es con el corazón, otros dicen cuándo es la primera respiración, como es que hay un montón de posturas y la verdad es que yo como persona, no, la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que no hay suficiente poder para las personas que dicen que son pro vida. No hay suficiente apoyo para los seres que ya están en este mundo para tener acceso a educación sexual además, de sus propios cuerpos, de cuidarse, de protegerse, de no embarazarse. Es que, es que es eso, es que hasta que hay realmente una postura pro vida, que significa que hay suficiente dinero para las escuelas, que hay suficiente dinero para las clínicas, que hay suficiente, ya podemos hablar de cuando empieza la vida, porque ¿qué estamos diciendo? Que queremos todos esos
embarazos que muchos no llegan o que hay muy peligrosos para las mujeres y todo demás. ¿Y qué vamos a hacer como sociedades después de que nacen esos seres? Sí. Porque no estamos cuidando los que ya existen. Sí. ¿Quién lo va a criar? Y bueno, también que tiene mucho que ver con quién decide, quién toma ese poder decisional. So, tú, Alba, estás hablando de cuando lleguemos a esa igualdad de condiciones que no existe. Entonces, lo que amenaza el activismo que Camila practica es el poder que ya de los poderes altos, ¿no? Los poderes abstractos políticos y también los poderes de los varones. Y ellos usan estos argumentos, que si la vida, que si la familia, pero lo que quieren mantener es su propio poder. Ser ellos quienes deciden qué va a pasar con los cuerpos de las mujeres. Sí, es que en realidad eso es como pelear contra el propio capitalismo. Es muy grande. O sea, justicia reproductiva es una pelea en contra del capitalismo, porque en realidad lo que quieren es justo eso, mujeres que no tienen autonomía sobre sus cuerpos, porque en realidad son como úteros, son fábricas de trabajadores a serem explotados por el propio sistema. Entonces, si tenemos autonomía, se cae el sistema, no se puede. ¡Que se cae! Justo, es eso, es por ahí. Aquí en Brasil tuvimos un caso hace como, no sé, un mes, tal vez un poquito menos, de una niña de 10 años que estaba siendo violada desde sus 6 años. Entonces se quedó embarazada con 10 años, fruto de una violación. Y su familia, obviamente, aquí en Brasil es permitido por ley el aborto en situaciones de violación. Entonces la familia fue a buscar por eso. Y lo que pasa es que cuando la niña llega en el hospital para hacer el procedimiento, un grupo de fanáticos evangélicos y católicos se pone en la puerta y empieza a como gritar, asesina, y más un par de cosas. Entraron en su casa, la familia tiene que como moverse, tiene que cambiar de ciudad, de estado, tiene que cambiar de nombre, un montón de cosas. Una niña de 10 años y los médicos están diciendo, May, se lleva este embarazo adelante, se muere porque no tiene como su cuerpo no puede soportar un embarazo. Entonces, estaban diciendo estos religiosos en la puerta del hospital, o sea, no tenemos nada que ver con la vida, no estamos ahí para defender la vida de una niña de 10 años que fue violada. Es eso. Entonces, es duro, es duro, es duro. Se muestra, ¿verdad? Porque yo leí de ese caso y yo soy mamá de una niña de 10 años, entonces para mí me impactó demasiado, porque imaginándome en esta situación con mi hija, y que llegó un obispo o alguien, no sé quién, muy alta en la iglesia que decía, la violación, el abuso de las niñas es mal, pero no es una excusa para el aborto. Y yo estaba como, ¿qué? No me cuadra, no me llega a entender nunca esa postura. Nunca. Ay, yo quiero estar súper, súper lejos de este tipo de cristianismo, porque este tipo de cristianismo es como satánico, es como terrible. ¿Qué hizo? Es como está súper lejano del propio Jesús. Sí. Sí, y que las personas que piensan igual, como, pero es cierto que es mal tener aborto de una niña de 10 años, como que la persona que tiene las preguntas a veces se sienten como que estén solas o soles. Entonces, para eso tan importante el trabajo como tuya, que es como, no tienes que perder ni Jesucristo, ni tu religión, tal vez tu iglesia, dependiendo de la función de otra. Pero es posible mantener tu postura y las preguntas, las cosas que no se cuadran dentro de una alma cristiana, normalmente es que tienes razón, que entonces para las personas que se sienten como son las únicas, por favor, que se sienten que no, que aquí estamos
que hay otras personas. Pero me pregunto, y yo quiero preguntarte a ti, Camila, porque hemos hablado un poquito de ese antes, ¿cómo es, por qué mantenerse dentro de un mundo de fe? Y yo sé que Liz tenía padres pastores, Camila tienes padres pastores, entonces ya tiene como toda la familia que está metido por aquí, por allá en el cristianismo. Pero yo creo que es un debate muy importante que está pasando porque en los espacios activistas no es muy común, o en general mi experiencia no es muy común que hay un grupo de personas de fe muy fuertes que habla mucho de su fe como parte de su activismo y al contrario, en las iglesias no hay muchos espacios en que hay personas muy feministas, muy activistas que hablan de su activismo. Por eso queremos crear ese espacio de Teología Sin Vergüenza, pero quiero para tú también, Liz, yo no formo parte de ninguna denominación, soy una persona de fe, pero me interesa esa conversación, este debate de cómo hacer cambios de dentro, de afuera, por qué no votar la religión en total, porque nos han hecho tanto daño. Me gustaría escuchar de ustedes cómo cuadran su fe o por qué adentro, por qué no afuera, o sí. Dame un momentito para saludar a Liseleine Capó Lima, que nos ve desde Cuba, que también es súper fanática, y a Evelyn Torres desde Puerto Rico. Rina Ramos continúa desde México apoyando ahí a Camila, todo lo que está diciendo. Lo repite con signo de exclamación. Sí, Camila. Gracias. Entonces cuéntanos, Camila, ¿por qué quedarte? ¿Por qué no mandar la religión cristiana y la iglesia para...? Es interesante eso porque un montón de gente pregunta eso. Es como una curiosidad. La familia de mi novia incluso siempre pregunta esta misma pregunta. Es como, May, ¿cómo puedes quedarse ahí? No. Buena pregunta, entonces. Pero es como, ¿cómo puedes quedarse en la iglesia? ¿Cómo puedes todavía ser parte del cristianismo? O sea, es una cosa mala, terrible. Y bien, yo tengo una mirada tal vez muy particular sobre eso. No sé cómo es para Liz, pero es que la tradición que yo reivindico es una palabra en español. Que predico. Tradición del cristianismo que yo reivindico. Reivindico es una palabra. ¿Sí? Como reclamar. Sí. Okay. Gracias. Okay. Es una tradición que no tiene nada que ver con lo que está de hegemónico ahí hoy y que la gente conoce como el cristianismo. Es como, no es este cristianismo blanco, no es este cristianismo europeo, no es este cristianismo fundamentalista, colonizador. No tiene nada que ver con eso. Es como mi memoria está muy asociada a la memoria de un par de gente de la iglesia primitiva que estaba como dando sus vidas por luchar en contra del imperio romano que hacía un montón de mierda con la gente y que esclavizaba a la gente y que un montón de cosas. Esta es la memoria que yo tengo del cristianismo. La memoria que yo tengo para mí del cristianismo es como Martin Luther King. Es como Rosa Parks, como, no sé, yo tengo un montón de memorias aquí de la gente de Teología de Liberación en Brasil que ha luchado en contra de la dictadura militar, no apenas en Brasil en realidad, pero un montón de lugares de América Latina. Esa es la memoria del cristianismo que tengo yo. Entonces, de las brujas, de los movimientos herejes, sí. Ajá. Sí. Es como eso, eran personas cristianas, eran mujeres cristianas. Es como, y yo me quedo aquí pensando que el movimiento feminista, no sé si hay en sus países, pero en Brasil el movimiento feminista dice mucho esta frase, como nosotras somos las nietas de las brujas que no se pudieron quemar. Y yo pienso, tiene
idea de que buena parte de las brujas quemadas eran cristianas. Es como, existe, ¿sabe? Es una memoria cristiana, de verdad, es una memoria cristiana. Entonces, y eso es como nosotras no estamos llegando al feminismo ahora como cristianas. Nosotras construimos el feminismo desde siempre. Entonces, es eso, siempre estuvimos aquí. O sea, todo bien que buena parte del mundo hace toma una decisión de no mirar a nosotras. Ajá. Hay mucha gente que toma una decisión de mirar exclusivamente estos sectores que ya son hegemónicos, que ya tienen poder, que ya tienen como un aparato muy grande de comunicación y todo eso. Pero nosotros siempre existimos, no estamos inventando, creando una cosa ahora como 2020. Es como siempre, más de 2000 años estamos aquí, ¿comprende? Principalmente en cuanto a mujeres que resisten y que luchan. Esta es mi memoria de cristianismo. Entonces, yo miro para esta memoria y pienso, ¿cómo yo sería capaz de abandonar a esta memoria? Porque esta memoria es muy potente políticamente, es muy potente para impulsionar toda mi vida. Es como, está en mí, es quién soy yo, básicamente. Entonces, no puedo. Simplemente no puedo. Cuando yo pienso que creo en un Dios que nace de la vagina, que viene del útero, que nace del grito de las mujeres, del dolor de las mujeres. Yo pienso, no, es eso, ¿sabes? Es un Dios que nace de mí, es eso, de mi cuerpo, este cuerpo que es marginalizado, que es vulnerabilizado. Es eso, es el Dios que creo yo, un Dios que nace de mí, básicamente. No sé si me explico. Yo quiero asistir tus cultos. Invítame. Cuando estás predicando, aquí estoy yo. Te has puesto la marca para siempre sobre tu mano, de los del camino, ya ahí vi, para los que no pueden ver, tiene un tatuaje en forma de pez, con unas letras, ¿no? Sí. Exoye, que son el Cristo. Y era la manera en que los cristianos perseguidos se identificaban unos a otros con códigos secretos, ¿no? Y sí, pues yo estoy, pero primero que nada tengo que disculparme con Rina, no sé qué me pasa con Rina, la mandé para México, ella no está en México, está en California, mis disculpas, Rina, está en California, ok. Entonces, mira, sí, del verbo reivindicar, sí, es una palabra. Entonces, saludos también a mi mamá, Elizabeth Ruiz, que nos está mandando saludos desde Puerto Rico. Que es pastora. Era retirada. Entonces, pues siempre uno es pastora. Mientras Camila hablaba de su memoria de la cristiandad, pues la mía va a ella y al pastor que pastoreaba la iglesia donde íbamos como familia cuando yo era pequeña, cuando yo era una niña. Y la verdad es que yo pienso, algunas veces me dan deseos de mandar a todo a volar, pero es que entonces si todas las personas que se dan cuenta de los errores que hemos cometido como iglesia cristiana, nos vamos y nos desidentificamos y no puedo con ellos, entonces la iglesia está condenada a repetir los mismos errores una y otra vez. Y yo no puedo reivindicar la iglesia sola, no es mi trabajo salvar la iglesia tampoco, pero ahora tengo el lenguaje de reparaciones, ¿no? Y creo que es una responsabilidad de las personas cristianas de reparar el daño que hemos causado como institución y corregir la retórica hiriente que le ha hecho daño a nuestra propia gente. Como Camila está indicando, son personas cristianas las que van y tienen que hacerse abortos, las que hemos quemado, las que hemos apedreado, son hijas del Dios viviente. Y entonces tenemos que, por eso es que yo me quedo, para dar la lucha desde adentro, porque yo creo que se necesitan de los dos lados, ¿verdad? Para poder ser más efectiva. Y aquí me viene mucho a la mente la figura de Judith,
aunque ella estaba en otro tiempo que no es el mismo nuestro, pero aún así, esa idea de esa mujer que se infiltra como una espía. Cuéntanos de quién es ella. No soy experta en su historia porque como protestante, ¿verdad? Ella está en los libros apócrifos y entonces yo no me crié con esa historia, pero cuando la leí me encantó mucho porque ella se hace pasar por lo que no es para infiltrarse en el enemigo, ¿no? Uh-huh. Y llega y es ella la que mata a uno con una estaca, le mete una estaca por la boca. Esa es la que le mete a la estaca por la boca a un hombre y lo mata. Al jefe de los otros. Yo conozco a Jael y Débora, que está parte de... A él es la que les peta el palo por la boca. No, pues Judith hizo otra cosa, pero ella era una revolucionaria. Y lo que me gusta de ella es eso, la infiltración. Uh-huh. Es aprovecharse de esa imagen que el mundo tenía sobre la mujer como lo contrario del terror santo que es Camila, ¿no? Es asumir la apariencia del rol que el mundo te quiere dar, la apariencia de que eres una mujer sumisa, sometida, que no eres riesgo para el status quo, para infiltrarse en los lugares y los poderes masculinos, para entonces en el momento en que el enemigo está más vulnerable, ahí atacar desde adentro para ayudar a la lucha de afuera. Wow. Entonces, esa es la que me ha estado dando inspiración en los últimos como 6 o 7 años. Pero Wow. ciertamente tiene mucho que ver con el amor que recibí y tengo una imagen de niña muy poderosa que me ha ayudado no solamente en general a este tema y por qué no enviar a la iglesia a volar, pero en reclamar un cristianismo que ama a todas las personas. Y es que una vez entró a la iglesia un domingo en la mañana, porque la iglesia que íbamos estaba frente a la plaza del pueblo, así que todo estaba ocurriendo, ¿no? Y entra esta mujer desnuda, tal vez bajo los efectos de alcohol o de droga, no sé, tal vez loca, no sé qué decían sobre ella, pero ella interrumpió el culto con su cuerpo desnudo ahí entrar y el pastor desvistió la cruz para vestirle a ella. Wow. Desvistió la cruz para vestirla a ella. Y para mí hay una manera en que esa imagen se puede leer negativamente, ¿no? De cubrir la desnudez de una mujer como haber estado avergonzada del cuerpo desnudo femenino, pero para mí más bien cuando yo lo vi suceder, yo lo vi como un acto de amor y de devolverle la dignidad a un ser humano. Así fue que yo lo vi. Y ver que ese ser humano era más importante que mantener la decencia de la iglesia, de que este paño va en la cruz y por lo tanto es sagrado y no se puede contaminar pegándolo de un cuerpo de una mujer o loca o endrogada o tal vez violada, no. Pero devolverle la dignidad al ser humano olvidándose, porque eso era lo que hacía Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a leer la Biblia por mí misma y ver las historias de lo que hacía Jesús, yo digo, pero ¿de dónde sacaron esta imagen de Jesús que quiere que las mujeres estén sometidas? Así no era que él se comportaba. Así, o sea, y lo que esperan de los seres cristianos es como que tan diferente que si nos portemos bien, Jesús no se portaba muy bien. O sea, para las reglas de su religión que él practicaba, él decía, más importante, ¿ves? Más importante es la gente. Las reglas, los seres humanos no se hicieron para las reglas se hicieron para los seres humanos. Entonces, por eso él sanaba, él atendía a la gente, predicaba, comía, cuando no se podía, según las leyes eclesiásticas, no se podía sanar o comer o predicar o lo que fuera. Él se pasaba rompiendo las reglas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la dignidad del ser humano es más importante que lo demás, que la religión institucional. Y por eso es tan importante hablar, como lanzar la voz y amplificar las voces como ustedes, que tienen una postura como que realmente libera como las personas y las almas, porque hasta 2020 no se escucha tanto igual a los poderes que dicen todo lo contrario, ¿verdad?
Yo no aguanto con ninguna infraestructura de poder, entonces dentro de las instituciones no puedo, pero mi ministerio está en la calle con las activistas y yo me nombro como cristiana. Uno, porque, como dijiste, Camila, es la religión de mis ancestras que yo conocía y ellas lo utilizaban tal vez en momentos también como de ser sumisivas, pero en muchos momentos para sanar y para sobrevivir, para que su alma podía sobrevivir situaciones y posiciones, posturas muy complejos y muy difíciles. Entonces, para mí es como lo que me dio para nombrar el divino, la divinidad, es cristianismo. Entonces, es mi idioma nativa para describir qué es lo divino y no está solamente en el cristianismo, pero para mí es el idioma religiosa que yo hablo. Entonces, para mí también es, como dijiste, Camila, estoy de acuerdo también, ¿verdad? Que es una trinchera que no debemos dejar, porque ahí está la lucha por muchos temas. Pero nos gustaría saber de ti, ¿cuáles son, ya hablaste mucho de nuestras ancestras, ¿verdad? Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Sí. Pero cuéntanos un poquito si hay personas o personajes o ancestras culturales o de familia o de la religión o de teología o teoría, lo que sea. ¿Cuáles son como las personas referentes para ti, tus ancestres que son fuente de poder, de energía, de paz, de sabiduría que tú piensas cuando te preguntamos como quiénes son tus ancestros, por qué puedes estar aquí hoy, cuáles son las que caminaron antes para que tú podías estar aquí? Bien, algunas de esas personas, obviamente, yo ya terminé por hablar antes, pero mi abuelita es una persona que yo tengo así como una referencia. Es una mujer como pequeña, pero que tiene un nivel de coraje y de, no sé, así es una mujer muy impresionante y que por toda su vida ha luchado contra un montón de violencias que ha pasado, violencias patriarcales, machistas que ha pasado por toda su vida. Yo no sé bien, principalmente, cómo se da esta parte de diversidad étnico-racial en sus países, pero Brasil es una gran locura, una gran locura porque tuvimos aquí unas políticas como muy feas, que eran políticas de blanqueamiento, que eran políticas, en fin, muy feas, que terminaron por básicamente violar mujeres negras para que la población se quedase más blanca. Entonces, hombres blancos violaban mujeres negras e indígenas para blanquear la población, porque obviamente era como muy oscura, no se podía. Y bien, nosotros decimos bastante que hay una manera de tratar a las mujeres negras en la sociedad brasileña que es muy específica. Las mujeres negras en Brasil sufren demasiado. Es como, porque sí, es racismo más machismo más la cuestión de clases, como todo. Y mi abuelita es una persona que es un ejemplo de lo que una mujer negra pasa y vive en un país como Brasil. Y es impresionante para mí que todas las veces que cuenta su historia de todo a qué ha sobrevivido, como incluso violaciones de cosas súper terribles, ella siempre habla con nosotros también sobre cómo fue su fe en Jesús que ha salvado. Es como yo estoy viva, yo sobreviví porque yo creo en Jesús y Jesús me ha salvado hasta hoy. Yo estoy viva por mi fe, es básicamente eso. Entonces,
Es eso, es cuando pienso en mi fe, cuando pienso en inspiración y cuando pienso en personas que me hacen mirar el cristianismo y pensar, es eso, ¿sabes? Es sobre eso. Yo pienso en principalmente en mujeres negras que tienen la historia de mi abuelita y que están vivas hoy por su fe. Están sobreviviendo a todas las barbaries que ha sido hecho con ellas por su fe en Jesús, por su fe en Dios. Entonces, no sé, es como lo que viene aquí en mi corazón cuando me preguntan eso. Una abuelita pequeña, porque los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Sí. Pero eso de verdad nieta de bruja que no se puede quemar. Exacto. Sí. Camila, te damos las gracias. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y te damos las gracias por haber estado aquí con nosotras y damos gracias a Dios por tu abuelita también y por tu papá tan amoroso que te afirmó, que vio en ti el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Gracias por venir a compartirlo con el mundo entero a través de esta plataforma. Esperamos que las personas que han estado escuchando puedan ver en ti un modelo a seguir o por lo menos una batería que les dé energía para seguir en la lucha, Amén. ¿verdad? De manera segura donde están. Gracias por la invitación. A mí me gustó demasiado estar con ustedes. Gracias por todo. Y ahí seguimos juntos y juntas. Claro, y tú siempre vas a estar en las oraciones mías y de todas las luchadoras por toda América Latina. Es importante que tengamos esos espacios para decir que no estamos solas, no estamos soles y aquí estamos en la teología queer feminista, caliente como hoy Camila nos dio. Sí. Todo un mensaje. Entonces, por personas que nos están viendo, por favor, comparta el episodio si llegó en el corazón y en el ser como yo. Voy a estar compartiendo mucho y voy a seguir pensando mucho en esta conversación porque realmente, sí, aunque soy una persona de fe, rescataste para mí como este chispa de sí, de acuerdo, yo también soy parte de un fe que salió de la vagina de una mujer a los gritos y una mujer como que resistía el imperio, incluso en su canto. Entonces, estar en esto me da mucha fuerza, mucho poder. Para personas ahí viéndonos, por favor, nos pueden encontrar en Facebook y Instagram en Teología Sin Vergüenza. Si quieren seguirnos en redes sociales, usen el hashtag Las Sinvergüenzas. Puedes apoyar este podcast por hacer una donación en la página de Facebook o la página de Soulforce. Gracias a Soulforce por la infraestructura. Le damos saludos a Kai Johnson y también a Johanna Juncker, que se unieron al final. Bueno, que nos saludan al final, tal vez están aquí hace rato. Y Rina nos recuerda que el veneno también viene en potes pequeños, así que aquí estamos en Teología Sin Vergüenza, un veneno en pote pequeño para envenenar al patriarcado. ¡Eso! Entonces, pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las Sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Oh, sí.